Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar continuando nuestra clase virtual que corresponde ya a la tercera clase. Y les felicito por los hermosos trabajos que están realizando. Son trabajos muy interesantes, muy buenas producciones y les motivo, les felicito y que sigan con el mismo empeño para poder llegar a la meta deseada, cual es culminar con éxito el año lectivo 2020. Y para dar continuidad a nuestra clase de hoy, es importante recordarnos los temas que ya habíamos desarrollados. ¿Y cuáles son esos temas que ya hemos desarrollado? A ver si se recuerdan qué tema analizamos en el trabajo práctico inicial de 20 puntos. Hemos analizado los contenidos correspondientes a la unidad 1 de nuestro programa de estudios. Y era lo referente al conocimiento científico, que todo conocimiento científico se logra a través de un proceso científico, de un método científico, es decir, unos pasos ordenados, sistemáticos, que se siguen para llegar a un resultado objetivo. Y luego los enfoques de investigación, que una investigación puede tener enfoque cuantitativo, cualitativo, y si utilizamos ambos, hablamos de un enfoque mixto. El cuantitativo utiliza numeración, utiliza porcentajes para llegar a un resultado. Es decir, para analizar los datos, utiliza medición numérica y luego llegar a un resultado objetivo, real, concreto. Y la cualitativa que también sigue pasos científicos, pero unos pasos más abiertos, que parte de lo general para llegar a lo particular y analiza los resultados desde una perspectiva narrativa, descriptiva, para que se presente el resultado de la investigación. Y luego hemos analizado lo que se refiere a las técnicas cualitativas de recolección de datos, como ser la observación, la entrevista, estudios de casos, también técnica Delphi, historias de vidas, biografías, etc. Y luego, con la clase anterior, hemos iniciado el proceso científico con la generación de la idea de investigación. Y hoy, en esta clase, estaremos abordando lo referente al planteamiento del problema de investigación, que es el siguiente paso después de la idea. Acercamiento al tema y la problemática de la investigación. Toda investigación se propone crear conocimiento sobre un cierto aspecto, objeto de la realidad. El acercamiento a un tema o una problemática de investigación requerirá una búsqueda bibliográfica, además de consultas para lograr una clarificación temática y una primera formulación del problema de investigación según Briones. Es decir, para tener mejor claridad del tema, es importante revisar la literatura. También se puede hacer consultas a expertos acerca de aumentar conocimientos acerca del tema para un mejor planteamiento del problema de investigación. Entonces, podemos decir, después de tener una idea, viene la etapa de plantear el problema de investigación. El problema de investigación corresponde a afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación,
que dependerá del conocimiento del investigador, su habilidad, sus antecedentes, otros, es decir, de la lectura, de la revisión bibliográfica y de algunas experiencias que hemos tenido con este tema que queremos investigar. Un problema, entonces, es una pregunta con cierta dosis de dificultad. Debe hacerse de manera muy concreta y circunscrita sobre un sector delimitado. Es decir, debe tener un espacio, un tiempo y debe estar dirigida a una población. Tener una visión global del tema y se debe redactar con lenguaje científico, evitando subjetividad. Escribir con rigor y precisión. Elementos que contiene el planteamiento del problema de investigación. Los elementos para plantear un problema y estar relacionados entre sí son los siguientes. Están relacionados entre sí, mejor dicho. La pregunta de investigación. Toda investigación parte de una pregunta genérica, es decir, una pregunta general, y de esa pregunta general se desprenden preguntas específicas, que por cierto orienta hacia la pregunta principal. Y de esas preguntas también se originan los objetivos de la investigación, es decir, las metas que queremos alcanzar. Y luego la justificación de la investigación, que sería el para qué se va a investigar. Y en esta clase vamos a dedicarnos o vamos a abordar lo que es la pregunta de investigación. Y en las siguientes clases estaremos analizando los otros elementos que son los objetivos y la justificación. Entonces, ¿qué es una pregunta de investigación? Una pregunta de investigación es el cuestionamiento alrededor de la cual se conducirá un proyecto o proceso de investigación. Ejemplo, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este durante el año lectivo 2020? Este ejemplo cumple con las siguientes condiciones, como ser, carece de una expresión que implique un juicio de valor, bueno, malo, mejor, porque si utilizáramos estos conceptos, entonces ahí estaríamos ya metiendo un poco nuestra subjetividad. Al decir bueno, entonces ya estamos afirmando. O a decir, por ejemplo, que es una dificultad. O cuál es la dificultad, entonces ya estamos afirmando que hay dificultad. Y esos términos debemos evitar. Y no origina respuestas tales como sí o no. Porque si decimos cuáles son o es importante, entonces podemos decir sí es importante o no es importante. Y está delimitado también en cuanto a espacio, tiempo y población, porque hablamos de rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y entonces tiene una población a quienes o con quienes vamos a investigar. Tiene el lugar, que es la Facultad de Filosofía, y el tiempo, que es el periodo lectivo 2020. Entonces, al redactar una pregunta de investigación, sería conveniente seguir algunas recomendaciones, como ser redactar las preguntas como tales y no como afirmaciones. En lugar de decir, es importante para los docentes la capacitación continua, sería más conveniente decir, ¿cuál es la opinión de los docentes de la Facultad de Filosofía sobre la efectividad de los programas de formación continua, periodo lectivo 2020?
Las preguntas deben ser planteadas en términos específicos, en lugar de decir ¿cuál es el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación TICs en el aprendizaje de los alumnos? Sería mejor decir ¿cuáles son las TICs más utilizadas en el aula por los docentes en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, periodo lectivo 2020? Es más específico. ¿Por qué? Porque tiene una población, tiene un espacio y tiene un tiempo. Se debe apreciar con claridad la variable que se está estudiando. En la pregunta planteada anteriormente, ¿cuáles son las TICs más utilizadas en el aula por los docentes en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este? La variable en estudio sería TICs más utilizadas, es decir, el concepto que vamos a investigar, vamos a medir, es entonces referente a las TICs más utilizadas. Y bueno, entonces con estos contenidos estamos culminando nuestra tercera clase virtual, que consiste entonces a la formulación de un problema, de una pregunta, a los elementos que contiene un planteamiento del problema y también un poco las condiciones, los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de plantear el problema de investigación. Y les deseo éxitos, buen trabajo, que realicen sin mayores dificultades la tarea correspondiente a la clase 3 que van a encontrar en la plataforma y que consiste un poco en dar continuidad al trabajo de la clase virtual 2. Es decir, después de seleccionar algunas ideas que quisieran investigar, seleccionar una idea en específica o tener más o menos definido un tema que quisieran investigar y de eso elaborar preguntas de investigación que pueden ensayarse por esta vez una pregunta genérica, una pregunta general y luego podemos ir realizando las preguntas específicas y de eso vamos también elaborar los objetivos y luego vamos a ir ensayando la justificación de una investigación, pero como les dije, después de desarrollar esos temas. Entonces les dejo con esta frase que dice así: la ciencia es una forma de pensar mucho más que un cuerpo de conocimientos. Entonces, mis queridos estudiantes, piensen en un tema que quisieran investigar para luego continuar con el proceso científico. Bendiciones para todos y nos volvemos a interactuar en la siguiente clase virtual.